Mi hermana se comprometió con un heredero millonario y mis padres me dejaron fuera de Navidad por vergonzosa. Pero los suegros me reconocieron en una foto y gritaron mi nombre. Soy Catalina Catá Morales y tengo 28 años. Acabo de escuchar a mi madre decirle a mi tía que soy una vergüenza y socialmente torpe mientras arreglaban flores para la fiesta de compromiso de mi hermana, Isabella. No sabían que estaba justo afuera de la puerta de la cocina, sosteniendo las copas de champán que me habían pedido que trajera. Aparentemente, verme interactuar con la gente es como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Dejé los vasos con cuidado y subí de nuevo a mi habitación de la infancia, la misma que he ocupado durante los últimos 3 meses desde que volví a casa. La misma habitación donde pasé incontables noches preguntándome por qué nunca parecía encajar en ninguna parte, especialmente en mi propia familia. La verdad es que no se equivocan del todo sobre lo de ser torpe. Siempre he sido la excepción en el hogar Morales. Cuando era niña, yo era la que tiraba cosas en las cenas, la que tartamudeaba en las conversaciones con los amigos de mis padres, la que prefería leer revistas financieras a ver telerrealidad con mi hermana Isabella. Mientras Isa brillaba en las reuniones sociales, yo parecía absorber toda la luz de cualquier habitación en la que entraba. Mis padres nunca supieron qué hacer conmigo. Papá presentaba a Isabella como nuestra mariposa social y a mí como nuestra otra hija. Mamá suspiraba cada vez que rechazaba invitaciones a eventos del club de campo, diciendo que era demasiado seria para mi propio bien. Lo que no entendían era que detrás de todo ese silencio y supuesta torpeza, yo había desarrollado algo mucho más valioso que habilidades sociales. Había aprendido a observar, a analizar, a ver patrones que otros no veían. Mientras Isabella perfeccionaba la charla trivial, yo me estaba enseñando modelado financiero avanzado. Mientras ella planeaba eventos de hermandad universitaria, yo estaba construyendo un negocio de consultoría desde mi dormitorio. Pero nada de eso importaba en las reuniones familiares. Lo que importaba era que Isabella podía hacer reír a sus amigos mientras yo los incomodaba con mi franqueza. Isabella sabía exactamente qué decir en los almuerzos benéficos, mientras yo hacía preguntas incómodas sobre a dónde iba realmente el dinero. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que siempre sería la decepción. Tenía 15 años y estábamos en la fiesta anual de Navidad de los Ríos. Isabella, de solo 13 años, estaba encantando sin esfuerzo a un grupo de adultos con una historia sobre su instructor de tenis. Mientras tanto, yo estaba sola junto a la mesa de postres, habiendo ofendido accidentalmente a la señora Pérez al señalar que su oportunidad de inversión exclusiva sonaba sospechosamente como un esquema piramidal. Papá me encontró allí y dijo: Catá, no puedes simplemente intentar ser normal. Por una vez, normal. Como si ser inteligente fuera un defecto de carácter que pudiera superar eligiendo. Esa noche, tomé una decisión. Si no podía ser la hija que querían que fuera, me convertiría en alguien a quien no pudieran ignorar. Simplemente no tenía idea de que tomaría 13 años y una identidad completamente separada para lograrlo. La fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo abajo. Podía escuchar la risa de Isabella mezclada con el tintineo de las copas y el murmullo de las felicitaciones. En aproximadamente una hora, ella anunciaría su compromiso con Mateo Vargas, heredero de una de las familias más prominentes del estado. Lo que mi familia no sabía era que 8 meses antes, yo había salvado a la familia de Mateo de una ruina financiera total. Capítulo 2. El anuncio de compromiso de Isabella salió exactamente como se esperaba. Se paró en la escalera de mármol del vestíbulo de nuestra familia, radiante con un vestido color crema que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de la gente, mientras Mateo le rodeaba la cintura con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Estamos muy emocionados de compartir nuestra noticia con todos ustedes, dijo Isabella radiante, su anillo de compromiso captando la luz de la araña de cristal. Mateo le propuso matrimonio el fin de semana pasado en la finca de su familia en Martha's Vineyard, se mantiene para el contexto. La multitud estalló en aplausos. Observé desde la parte de atrás de la sala, notando lo perfectamente coreografiado que se sentía todo. Isabella siempre había sido buena creando momentos que parecían sacados de una revista. Los padres de Mateo, Regina y Eduardo Vargas, estaban al frente, radiantes con el tipo de orgullo que proviene de asegurar una alianza ventajosa. Regina llevaba perlas que probablemente habían pasado de generación en generación.
Mientras que Eduardo tenía el porte de un hombre acostumbrado a que sus opiniones importaran. La boda será la próxima Navidad, continuó Isabella, un tema de País de las Maravillas invernal en la finca Vargas. Más aplausos, más felicitaciones. Me encontré analizando la reacción de la multitud, notando quien parecía genuinamente complacido frente a quien simplemente estaba realizando las respuestas sociales apropiadas, un hábito que probablemente me hacía parecer aún más antisocial. Pero los viejos patrones son difíciles de morir. ¿Qué? Mamá apareció a mi lado, su sonrisa brillante, pero su voz baja. Ven a saludar a los Vargas como es debido. Ahora van a ser familia. La seguí a través de la multitud, observando más de cerca a Regina y Eduardo cuando nos acercamos. Regina tenía el tipo de elegancia discreta que hablaba de riqueza generacional, mientras que Eduardo se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue algo que otros podrían haberse perdido. A pesar de su apariencia pulida, ambos tenían la postura ligeramente tensa de personas que cargan estrés. El apretón de manos de Eduardo fue firme, pero su palma estaba húmeda. La sonrisa de Regina era perfecta, pero no llegaba del todo a sus ojos. Señor y señora Vargas, dijo mamá cálidamente. Quiero presentarles a nuestra hija menor, Catalina. Catalina, encantada de conocerte, dijo Regina, extendiendo una mano con manicura. Isabella habla mucho de ti. Dudaba seriamente que fuera así, pero logré una sonrisa educada. Felicidades por el compromiso. Deben estar muy complacidos. Encantados, respondió Eduardo, aunque algo cruzó su expresión cuando lo dijo. La felicidad de Mateo es nuestra prioridad. Mientras charlábamos sobre los planes de la boda y los méritos de las ceremonias de invierno, me encontré catalogando detalles. La forma en que los ojos de Eduardo se desviaban hacia el bar con más frecuencia de lo que la bebida social sugeriría. Como la mano de Regina temblaba casi imperceptiblemente cuando mencionó la finca donde se celebraría la recepción. Esas eran las señales sutiles de personas bajo presión financiera. Debería saberlo. Pasé la última década aprendiendo a leerlas. Bueno, deberíamos dejarlos volver con sus invitados, dije después de unos minutos de cortesía. Al alejarnos, escuché a Regina decirle a mi madre, Isabella está absolutamente radiante. Mateo es muy afortunado. Nosotros sentimos lo mismo por Mateo, respondió mamá. El nombre Vargas tiene mucho peso en nuestros círculos. El nombre Vargas. Si tan solo ella supiera lo cerca que ese nombre estuvo de no significar nada en absoluto. Capítulo 3. Las semanas siguientes al compromiso de Isabella fueron un torbellino de planificación de bodas y obligaciones sociales que logré evitar con creciente creatividad. Mientras Isabella y mamá se sumergían en la selección de lugares y las pruebas de vestidos, yo mantuve mi rutina de trote matutino, sesiones de trabajo por la tarde y soledad nocturna. Mi negocio de consultoría había crecido constantemente en los últimos años, permitiéndome trabajar de forma remota y mantener un anonimato cuidadosamente cultivado. La mayoría de mis clientes solo me conocían como C. Morales, una estratega financiera especializada en gestión de crisis y reestructuración. Lo prefería así, limpio, profesional, distante. Isabella me encontró en el jardín una tarde de sábado, donde yo estaba leyendo informes trimestrales mientras ella practicaba poses de boda para su feed de Instagram. Dios mío, Cata, podrías ser más antisocial, dijo, bajando su teléfono. Mamá quiere que vayamos a comprar vestidos mañana. Y tú ya has encontrado 3 excusas para no venir. Tengo trabajo que hacer, respondí sin levantar la vista de mis documentos. ¿Trabajo? Se rió, sentándose en el banco a mi lado. Tu pequeño proyecto de consultoría no es exactamente una carrera real, ¿sabes? Es más como un pasatiempo que paga. Marqué mi lugar en el informe y la miré. Isabella había heredado la belleza de nuestra madre y el encanto de nuestro padre, una combinación que le había abierto puertas desde la infancia. Lo que no había heredado era ninguna comprensión de cómo se ve el trabajo real. Mi pequeño proyecto de consultoría paga más en un mes de lo que la mayoría de la gente gana en un año, dije con calma. Claro que sí. Ella puso los ojos en blanco. Mira, sé que estás celosa por el compromiso, pero no tienes que ser una ermitaña por eso. Mateo tiene amigos, ¿sabes?
Podríamos presentarte a alguien. La suposición era tan predecible que casi resultaba divertida. No estoy celosa, Isa. Estoy ocupada con... ¿Qué? ¿Leyendo esas cosas financieras aburridas? Señaló mis informes con disgusto. ¿Cuándo fue la última vez que saliste en una cita o a una fiesta o hiciste algo que no involucrara hojas de cálculo? Cerré el informe y estudié el rostro de mi hermana. Isabella creía genuinamente que todos querían lo que ella tenía, la atención, el estatus social, el romance perfecto con un hombre bien conectado. La posibilidad de que alguien quisiera algo completamente diferente estaba más allá de su comprensión. Estoy feliz por ti, dije finalmente. La boda será hermosa. Y Mateo parece ser una buena pareja. Su expresión se suavizó un poco. Lo es, y su familia es increíble. Tienen esta finca increíble, y Eduardo es tan exitoso. ¿Sabías que son dueños de 3 empresas? De hecho, yo sabía que eran dueños de 5 empresas, 3 de las cuales habían estado al borde de la bancarrota hace 6 meses. Pero solo asentí cortésmente. Regina también ha sido muy acogedora, continuó Isabella. Ya está hablando de que me una a la Junta del Hospital y a la Fundación de Artes. Finalmente tendré el tipo de plataforma que siempre he querido. Una plataforma construida sobre una fortuna que yo había salvado, aunque Isabella nunca lo sabría. Eso suena perfecto para ti, dije, queriendo decir eso. Isabella prosperaba con el reconocimiento social, y las causas significativas le daban un sentido de propósito más allá de su propia felicidad. De verdad deberías venir a comprar el vestido con nosotras, dijo, poniéndose de pie y alisando sus jeans de diseñador. Mamá piensa que estás deprimida o algo así. Está preocupada por ti. No estoy deprimida. Simplemente no soy muy sociable. Mismo resultado, se encogió de hombros. Pero en serio, intenta hacer un esfuerzo. ¿De acuerdo? Los Vargas son gente importante, y las primeras impresiones cuentan. Mientras se alejaba, me di cuenta de que Isabella había identificado inadvertidamente el problema exacto. Para nuestra familia, yo siempre sería un pasivo en la primera impresión, demasiado seria, demasiado directa, demasiado incómoda con los aspectos performativos de su mundo social. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo ya había causado mi primera impresión con los Vargas. Simplemente no lo sabían todavía. Capítulo 4. La conversación que lo cambió todo ocurrió un martes por la noche en noviembre. Estaba en la cocina preparando té y revisando contratos para un nuevo cliente cuando escuché voces desde el comedor. Mamá y papá estaban recibiendo a los Vargas para cenar junto con Isabella y Mateo. No tenía planeado espiar, pero la voz de Regina Vargas se escuchaba claramente a través de la puerta abierta. Estamos muy emocionados por la boda de Navidad, decía ella. Nuestra familia siempre cena Nochebuena en la finca. Se ha convertido en toda una tradición a lo largo de los años. Eso suena maravilloso, respondió mamá. Tendremos que coordinar nuestra propia reunión familiar en torno a eso. En realidad, interrumpió papá, Isa y yo esperábamos pasar la Navidad con nuestras 2 hijas este año. Ha sido difícil encontrar un momento en que todos los horarios coincidan. Hubo una pausa y me encontré moviéndome más cerca de la puerta. ¿Ambas hijas?, preguntó Eduardo, su tono neutral pero curioso. Isabella y su hermana menor, Catalina, explicó mamá rápidamente. Ella tiende a ser bastante tímida en las reuniones sociales. Otra pausa. Podía sentir prácticamente las ruedas girando en la mente de Regina. Quizás sería mejor mantener la cena de Navidad íntima este primer año, dijo diplomáticamente. Solo familia inmediata mientras todos se conocen. Mi padre carraspeó. Por supuesto, entendemos completamente. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Exacto, pude escuchar el alivio en la voz de mamá. Cata tiende a ser un poco abrumadora en situaciones sociales. Hace demasiadas preguntas y realmente no entiende las señales sociales. La risa de Isabella tintineó en el silencio. Es solo que es muy intensa con todo. La semana pasada, pasó toda una cena explicando por qué la estrategia de inversión de alguien estaba equivocada. Fue tan vergonzoso. Quiere decir bien, añadió papá,
aunque su tono sugería que estaba de acuerdo con su evaluación. Simplemente no es particularmente refinada en sus interacciones sociales. La voz de Regina fue suave pero firme cuando respondió. Creo que es sabio ser cautelosos. La cena de Navidad de los Vargas es bastante formal y asistirán varios socios comerciales. Dado lo que han descrito, podría ser más cómodo para todos si Katá, tal vez, celebra por separado este año. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No solo excluida, sino deliberadamente excluida porque me encontraban vergonzosa. Tiene toda la razón, dijo mamá, y pude escuchar la vergüenza en su voz. Deberíamos haberlo pensado nosotras mismas. Katá lo entenderá. ¿Lo haría yo? Dejé mi taza de té con manos temblorosas. Siempre ha sido diferente, añadió Isabella, su voz adoptando ese tono particular que usaba cuando se posicionaba como la hermana razonable. Incluso de niñas, nunca encajaba realmente en nuestros grupos de amigos. Es simplemente torpe, ¿sabes? Algunas personas son naturalmente más introvertidas, ofreció Mateo diplomáticamente, aunque su tono sugería que solo estaba siendo cortés. No es solo introversión, dijo papá, y sus próximas palabras se grabaron en mi memoria. Katá siempre ha sido un desafío. No entiende que a veces solo tienes que seguir la corriente por el bien de la armonía. Analiza todo hasta la muerte y hace que la gente se sienta incómoda. Lo importante es que Isabella encajará maravillosamente en nuestra familia, dijo Regina cálidamente. Tiene una gracia natural y una comprensión de cómo manejar estas situaciones sociales. Me quedé congelada en la cocina, el té enfriándose en mi taza abandonada, escuchando a mi familia catalogar sistemáticamente cada razón por la que yo era inadecuada para el consumo público. La crueldad casual me dejó sin aliento. Entonces, estamos de acuerdo, dijo Eduardo, su voz llevando la finalidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones. La cena de Nochebuena será solo para familia inmediata. Isabella, Mateo y los padres. Limpio y simple. Perfecto, dijo mamá. Alivio evidente en su tono. Katá probablemente preferirá pasar la Navidad tranquilamente de todos modos. No es muy dada a las grandes celebraciones. Habían decidido mis preferencias por mí basándose enteramente en su propia incomodidad con quién era yo. Mientras su conversación pasaba a los lugares de la boda y las opciones de catering, subí tranquilamente a mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en años, lloré, no de tristeza, sino de la pura humillación de ser tan completamente descartada por las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Lo que no sabían era que en 6 meses, su cena de Navidad perfecta iba a tomar un giro muy interesante. Capítulo 5. La Nochebuena llegó con el tipo de nevada de postal que Isabella había soñado para su boda de invierno. Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo ella y nuestros padres se iban en el Mercedes de papá, dirigiéndose a la finca Vargas para su íntima cena familiar. Me había pasado la mañana fingiendo que su partida no me afectaba, preparándome el desayuno para uno y acomodándome con un libro que llevaba meses queriendo leer. La casa se sentía vacía como una caverna sin su parloteo y el alboroto de última hora. Al anochecer, estaba acurrucada en el sofá de la sala en pijama con una taza de chocolate caliente, viendo películas viejas e intentando convencerme de que así es exactamente como quería pasar la Navidad, pacífica, tranquila, sin obligación de actuar o fingir ser alguien que no era. Mi teléfono vibraba ocasionalmente con fotos de Isabella, el comedor decorado elaboradamente, su outfit posando junto a un enorme árbol de Navidad, tomas artísticas de copas de cristal y platos con borde dorado. Se veía radiante, perfectamente en su elemento en el mundo Vargas de lujo discreto. Estaba genuinamente feliz por ella. Isabella pertenecía a ese mundo de una manera que yo nunca lo haría, y verla reclamar su lugar en él se sentía bien, incluso si eso significaba aceptar mi propia exclusión. Alrededor de las 9, decidí darme un gusto con algo que había estado guardando para una ocasión especial. Fui a mi oficina en casa y abrí el archivador cerrado, donde guardaba mis documentos más importantes. Escondida bajo pólizas de seguro y estados de cuenta de inversiones había una carpeta marcada Empresas CNB, la empresa fantasma que usaba para mi trabajo de consultoría más sensible. Dentro había un contrato fechado 8 meses antes, firmado por Eduardo Vargas en nombre de Vargas Holdings.
Solo la tarifa de consultoría habría pagado mis préstamos estudiantiles 2 veces, pero más importante aún, representaba el momento en que había salvado a una de las familias más prominentes del estado de la ruina financiera total. Me serví una copa de vino a clara la garganta y me recliné en el sofá con el contrato, permitiéndome recordar exactamente cómo se había desarrollado todo. El contacto inicial había llegado a través de mis canales habituales, una referencia de otro cliente que conocía a alguien que conocía a alguien. Eduardo Vargas necesitaba un consultor financiero que pudiera trabajar rápida y discretamente en lo que él describía como un desafío temporal de liquidez. Cuando revisé su situación, descubrí que era mucho más que un desafío temporal. Vargas Holdings estaba perdiendo dinero debido a una serie de inversiones desastrosas y cambios en el mercado. Se enfrentaban a la bancarrota en 60 días, lo que no solo habría destruido la fortuna familiar, sino que también habría diezmado la economía local donde empleaban a cientos de personas. La solución requería más que solo reestructuración financiera. Necesitaba inyección de capital, asociaciones estratégicas y una revisión completa de su cartera de inversiones. Después de 2 semanas sin dormir de análisis, le presenté a Eduardo un plan de recuperación integral que podría salvar la empresa, pero solo si podían asegurar un inversor importante dispuesto a asumir un riesgo sustancial. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me ofrecía proporcionar la inyección de capital necesaria yo misma, convirtiéndome en socia silenciosa a cambio de una participación accionaria sustancial en la empresa reestructurada. Eduardo se había quedado atónito cuando hice la propuesta. Mi tarifa de consultoría sola sugería que yo era exitosa, pero ofrecer invertir millones en su empresa en dificultades implicaba un nivel de riqueza que él no esperaba de una consultora que operaba en el anonimato. La verdad era que yo había tenido suerte de maneras que mi familia nunca supo. La inesperada herencia de mi abuela al cumplir 25 años, combinada con varias inversiones bien programadas en empresas tecnológicas en etapa inicial durante la universidad, me habían dado una libertad financiera que incluso a mí a veces me costaba creer. Mientras mi familia asumía que apenas me las arreglaba con mi pequeño negocio de consultoría, yo había construido silenciosamente una cartera que me otorgaba una independencia con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Esto es extremadamente generoso, había dicho durante nuestra reunión final. ¿Estás segura de que quieres asumir este nivel de riesgo? He hecho mi tarea, respondí simplemente. Con los cambios correctos, Vargas Holdings no solo se recuperará, sino que prosperará. Considere esto una inversión en potencial probado. El acuerdo de asociación se estructuró para mantener mi vida personal completamente separada de las operaciones de la empresa. Yo seguiría siendo socia silenciosa mientras Eduardo mantenía el control operativo total mientras implementaba los cambios estratégicos que habíamos desarrollado juntos. Él conocía mi identidad profesional como C. Morales, pero no tenía motivos para conectarla con la familia Morales a la que pronto se uniría por matrimonio. 9 meses después, Vargas Holdings no solo era solvente, sino que registraba ganancias récord. Eduardo había podido mantener el estatus social de la familia, continuar con sus actividades filantrópicas y proporcionar a Mateo el tipo de herencia que lo convertía en un pretendiente de matrimonio atractivo. Todo gracias a una consultora llamada C. Morales, cuya conexión con la familia de su futura nuera él nunca había sospechado, y a quien ciertamente nunca habría imaginado que era la hermana vergonzosa de la prometida de Mateo. Cerré la carpeta del contrato y la devolví al archivador, pensando en la ironía cósmica de mi situación. La misma familia que me consideraba demasiado torpe socialmente para su cena de Navidad debía su existencia continua a mi intervención financiera. Mañana volvería a ser la hija decepcionante que no entendía las dinámicas sociales. Pero esta noche me permití sentirme satisfecha sabiendo que tenía el poder de cambiar sus vidas, incluso si nunca lo reconocían. La mañana de Navidad trajo nieve fresca y un mensaje de texto de Isabella. Espero que tengas una Navidad tranquila y agradable. La cena de anoche fue increíble. Los Vargas son personas maravillosas. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me alegro de que te lo pasaras bien. Ciertamente son personas interesantes. Si tan solo ella supiera exactamente cuán interesantes. Capítulo 6. Los meses siguientes a Navidad pasaron en un borrón de preparativos de boda y distanciamiento cuidadosamente mantenido. Isabella se lanzó a la planificación con la intensidad generalmente reservada para las campañas militares.
mientras yo continuaba con mi trabajo de consultoría y contaba los días hasta que pudiera mudarme de la casa familiar, había encontrado un apartamento perfecto en el centro, un moderno estudio de una habitación con ventanas de piso a techo y suficiente espacio para una oficina en casa adecuada. El contrato de arrendamiento comenzaría en marzo, dándome tiempo para terminar varios proyectos importantes y aumentar aún más mi cuenta de ahorros. Mi familia parecía aliviada de que me mudara, aunque lo enmarcaron como que yo necesitaba más independencia en lugar de reconocer que mi presencia se había convertido en una fuente continua de tensión para ellos. «Será bueno para ti salir y conocer gente de tu edad», dijo mamá mientras me ayudaba a empacar libros. «Quizás incluso encuentres a alguien especial una vez que no estés enterrada en esos informes financieros todo el tiempo». No me molesté en explicar que no tenía ningún interés en salir, o que mis informes financieros estaban financiando actualmente el estilo de vida de sus futuros suegros. Algunas conversaciones no valen la pena. Isabella estaba inmersa en los preparativos finales de la boda, transformándose de mi hermana ocasionalmente despistada a una novia en toda regla. Todo tenía que ser perfecto para su ceremonia de Nochebuena. Desde el tono exacto de blanco para su vestido hasta la variedad específica de rosas para su ramo. «Quiero que parezca un cuento de hadas», explicó durante una de sus sesiones de planificación en la mesa de la cocina. «Regina dice que la finca se ve mágica en invierno, especialmente con nieve». Solo estaba escuchando a medias mientras revisaba correos electrónicos de clientes, pero algo en su tono llamó mi atención. «¿Regina ha estado muy involucrada en la planificación?», pregunté. «Oh, sí. Tiene un gusto maravilloso y conoce a todos los mejores proveedores», la cara de Isabella brilló de emoción. «Ya ha comenzado a presentarme a gente de la junta del hospital. Tengo un almuerzo con la esposa del presidente la próxima semana». La transformación fue notable. Isabella había encontrado su vocación como esposa de la sociedad, y estaba prosperando de una manera que yo nunca había visto antes. A pesar de todo, me sentí genuinamente feliz por ella. Lo que encontré más interesante fue observar las dinámicas familiares Vargas desde mi posición única como iniciada y extraña. A través de mi relación comercial con Eduardo, había aprendido que él era en realidad un pensador estratégico reflexivo que simplemente había sido tomado por sorpresa por los cambios del mercado. Regina, por lo que Isabella compartió, parecía ser una mujer que entendía exactamente cómo navegar las jerarquías sociales mientras mantenía una calidez genuina. La ironía no se me escapó de que estas eran personas con las que tal vez disfrutaría hablando en otras circunstancias. Nuestra conversación de cena hace meses podría haber sido muy diferente si hubieran sabido quién era yo realmente, pero esa era la belleza de la separación. Podía ayudarlos a reconstruir su imperio mientras ellos continuaban viéndome como la hermana torpe de Isabella que hacía demasiadas preguntas en las fiestas. Eduardo sabía que estaba trabajando con C. Morales. Pero Morales era un apellido tan común que él nunca lo había conectado con la familia de su futura nuera. La primavera llegó temprano ese año, trayendo clima más cálido y una sensación de nuevos comienzos. Mi apartamento era todo lo que había esperado, tranquilo, organizado y completamente mío. Por primera vez desde la universidad, tenía espacio para trabajar sin interrupciones familiares y la libertad de establecer mi propio horario por completo. La boda de Isabella todavía estaba a 8 meses de distancia. Pero la planificación había alcanzado un pico febril. Ella había reunido carpetas llenas de información de proveedores, muestras de tela y fotografías de lugares que consultaba con la dedicación de un estudiante de posgrado escribiendo su tesis. «Creo que finalmente he encontrado las flores perfectas», anunció durante una de mis visitas a casa. «Regina conoce a esta florista increíble que hizo la boda de la hija del gobernador el año pasado». «Eso suena perfecto», respondí, queriendo decir eso de verdad. «Te encantará la ceremonia», continuó ella, su rostro iluminado de emoción. «Va a ser absolutamente mágico. Toda la finca estará decorada, y Eduardo está instalando iluminación especial en los jardines». Mientras describía su visión de la boda navideña perfecta, me pregunté cómo sería la próxima Navidad. ¿La pasaría sola de nuevo, o finalmente habría construido el tipo de vida que realmente quería? Lo que no me di cuenta fue que la próxima Navidad sería de hecho mágica, solo que no de la manera en que cualquiera de nosotros esperaba. La llamada telefónica que lo cambiaría todo aún estaba a 6 meses de distancia. Pero los cimientos ya se estaban sentando. El imperio Vargas que yo había salvado se estaba fortaleciendo cada día más,
y mi papel en su éxito estaba a punto de volverse imposible de ignorar. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente descubra quién eres realmente. Capítulo 8. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó una fresca mañana de octubre mientras revisaba los informes trimestrales de 3 clientes diferentes. Me había acostumbrado a mi rutina de apartamento durante los últimos 6 meses, café matutino mientras escaneaba noticias financieras, llamadas de clientes de 9 a 12, almuerzo en mi escritorio mientras revisaba análisis de mercado y tardes dedicadas a la planificación estratégica e investigación. Señorita Morales, la voz era profesional pero urgente. Esta es Jennifer Walsh de Vargas Holdings. El señor Vargas desea programar una consulta de emergencia si está disponible. Dejé mi taza de café, inmediatamente concentrada. En los 8 meses desde que completamos la reestructuración de la empresa, Eduardo solo me había contactado 2 veces. Ambas veces para ajustes estratégicos menores que podrían haber esperado semanas. Las consultas de emergencia no eran su estilo. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia?, pregunté, ya abriendo mi computadora portátil para revisar sus últimos informes financieros. No estoy del todo segura de los detalles, admitió Jennifer. Pero mencionó algo sobre una posible oportunidad de adquisición que tiene un plazo muy ajustado. Dijo que le dijera que era sobre la expansión de nuestra cartera de negocios sostenibles. Pensó que usted entendería lo que eso significaba. Yo entendía. Hace 6 meses, había recomendado que Vargas Holdings se diversificara en energía sostenible y fabricación ambientalmente responsable. Eduardo había estado interesado pero cauteloso, prefiriendo estabilizar sus operaciones actuales antes de expandirse. Si estaba llamando por adquisiciones ahora, algo significativo había cambiado. «Puedo estar allí el jueves por la mañana», le dije a Jennifer, revisando mi calendario. Programe 2 horas y pídale al señor Vargas que prepare los estados financieros actuales de las empresas que están considerando. Después de colgar, me recliné en mi silla de escritorio y consideré el momento. La boda de Isabella era exactamente en 2 meses. Se suponía que la familia Vargas estaba enfocada en los preparativos finales, listas de invitados y las docenas de detalles que implica organizar una boda de sociedad. Para que Eduardo estuviera persiguiendo importantes oportunidades de negocio durante este periodo, sugería o circunstancias excepcionales o una confianza excepcional en la estabilidad actual de su empresa, probablemente ambas. Dado que sus informes trimestrales recientes mostraban ganancias que superaban las proyecciones en casi un 30%. El jueves por la mañana llegó gris y lluvioso, el tipo de clima que me hacía sentir agradecida por mi confiable Honda Civic y mi impermeable práctico. Conduje hasta la sede de Vargas Holdings en el centro, un edificio que nunca había visitado, a pesar de haber salvado a la empresa que ocupaba sus 3 pisos superiores. El vestíbulo era impresionante, pisos de mármol, arte contemporáneo y el tipo de elegancia discreta que hablaba de viejo dinero modernizado con buen gusto. Le di mi nombre a la recepcionista, quien me dirigió al ascensor ejecutivo con la diferencia reservada para visitantes importantes. La oficina de Eduardo Vargas ocupaba una esquina del piso superior del edificio, con ventanas que ofrecían amplias vistas de la ciudad y el puerto. Cuando su asistente me hizo pasar, lo encontré de pie junto a esas ventanas, con las manos entrelazadas a la espalda, luciendo como el empresario exitoso que había construido un imperio a través de una estrategia cuidadosa y riesgos calculados. Se giró cuando entré, y su rostro se iluminó con el tipo de sonrisa genuina que recordaba de nuestras reuniones anteriores. Eduardo siempre me había tratado con respeto profesional en lugar de la condescendencia que a veces encontraba de clientes masculinos que asumían que mi género significaba que no podía entender estructuras financieras complejas. Señorita Morales, dijo, cruzando la habitación para estrechar mi mano. Gracias por encontrar tiempo con tan poca antelación. Espero no haber interrumpido ningún proyecto importante. En absoluto, respondí, instalándome en una de las sillas de cuero dispuestas alrededor de su mesa de conferencias. Jennifer mencionó una oportunidad de adquisición. ¿Con qué tipo de cronograma estamos trabajando? Eduardo abrió una carpeta gruesa y extendió varios documentos sobre la mesa. 3 semanas, dijo simplemente. Hay una empresa de fabricación en Pensilvania, Henderson Industrial, que ha estado luchando desde la muerte del propietario hace 6 meses. La familia quiere vender rápido y están considerando ofertas de varios compradores.
Escaneé los estados financieros preliminares que me entregó, notando de inmediato por qué la empresa había llamado su atención. Henderson Industrial fabricaba componentes para sistemas de energía renovable. Exactamente el tipo de expansión estratégica sostenible que habíamos discutido. Los números parecen prometedores, dije después de varios minutos de revisión. ¿Qué está impulsando el cronograma urgente? Competencia, respondió Eduardo sombríamente. Dos de nuestros principales competidores también están presentando ofertas, y uno de ellos está preparado para pagar significativamente por encima del valor de mercado. Quieren los contratos de clientes y las capacidades de fabricación de Henderson, incluso si eso significa pagar de más por la adquisición. Estudié el análisis de la competencia que proporcionó, reconociendo de inmediato por qué Eduardo estaba preocupado. Si alguna de esas empresas adquiría Henderson Industrial, obtendrían acceso a tecnología y contratos que podrían amenazar la posición de Vargas Holdings en varios mercados clave. Esto no se trata solo de adquirir una empresa rentable, dije lentamente. Se trata de evitar que los competidores obtengan capacidades que podrían dañar su posición en el mercado. Exacto, Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Henderson Industrial representa tanto una oportunidad como una amenaza. Si los adquirimos, fortalecemos nuestra cartera de negocios sostenibles y bloqueamos que nuestros competidores obtengan ventajas estratégicas. Si no lo hacemos, potencialmente enfrentamos una mayor competencia en mercados que actualmente dominamos. Pasé la siguiente hora revisando proyecciones financieras, análisis de mercado y evaluaciones estratégicas. La adquisición tenía sentido desde varios ángulos, pero el precio sería desafiante, superar a sus competidores mientras se mantenía la rentabilidad. Vargas Holdings necesitaría estructurar la oferta de manera creativa. Puedo tener una estrategia de adquisición preliminar lista para el lunes, le dije mientras concluíamos la reunión. Pero necesitaré acceso a información financiera más detallada sobre Henderson Industrial, incluidas sus capacidades de contratos y producción. Lo que necesites, me aseguró Eduardo. Jennifer coordinará con su abogado para conseguirte la documentación completa. Mientras recogía mis materiales y me preparaba para irme, Eduardo me acompañó a la puerta de su oficina. Señorita Morales, quiero que sepa cuánto aprecio su continua asociación. Los cambios estratégicos que recomendó hace 8 meses han superado nuestras proyecciones más optimistas. Me alegro de escuchar que la implementación fue sin problemas, respondí diplomáticamente. Más que sin problemas. Hemos tenido nuestro año más rentable en la historia de la empresa. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Espero que considere expandir nuestra relación de consultoría más allá de proyectos individuales. Ha demostrado una comprensión de nuestro negocio que me gustaría formalizar con un acuerdo a más largo plazo. La oferta era tentadora desde perspectivas financieras y profesionales. Vargas Holdings era exactamente el tipo de empresa estable y orientada al crecimiento con la que disfrutaba trabajar, y Eduardo era el raro cliente que realmente implementaba recomendaciones sin cuestionarlas sin cesar. Veamos cómo procede la adquisición de Henderson, dije. Finalmente. Si podemos estructurar este trato con éxito, estaría interesada en discutir una asociación más completa. Conduciendo a casa bajo la llovizna de la tarde, me encontré pensando en la extraña ironía de mi situación. En 3 horas, había discutido una adquisición multimillonaria con uno de los empresarios más prominentes del Estado que me trataba como una socia estratégica valiosa y buscaba mi consejo sobre decisiones corporativas importantes. Esta noche, probablemente recibiría un mensaje de texto de Isabella preguntando si planeaba asistir a su almuerzo de damas de honor, seguido de una suave sugerencia de que intentara ser más sociable y menos intensa al conocer a sus futuros suegros. ¿Qué crees que pasará después cuando estos dos mundos finalmente choquen? Capítulo 8. La adquisición de Henderson Industrial consumió las siguientes 3 semanas de mi vida de la manera más estimulante posible. Me lancé a la debida diligencia con una intensidad que me había hecho exitosa. Trabajando 16 horas al día y sobreviviendo a base de café y comida para llevar mientras construía la estrategia de adquisición más completa de mi carrera. El desafío no era solo estructurar una oferta competitiva. Era crear una propuesta que apelara a las prioridades emocionales de la familia Henderson mientras superaba a 2 competidores bien financiados que estaban dispuestos a pagar de más por una ventaja estratégica.
Después de una extensa investigación sobre la dinámica familiar, descubrí que Henderson Industrial había sido fundada por el abuelo de Robert Henderson en 1952. 3 generaciones de la familia habían trabajado en el negocio, y la muerte repentina de Robert por un ataque al corazón había dejado a su viuda y 2 hijos adultos luchando por mantener operaciones que no entendían completamente. La clave surgió durante mi segunda conversación telefónica con Rebecca Henderson, la hija de Robert, quien había asumido a regañadientes las responsabilidades administrativas. Ella mencionó casi casualmente que su padre siempre se había preocupado por lo que sucedería con los empleados de la empresa si el negocio era vendido a una corporación más grande. Papá solía decir que las grandes empresas ven a los trabajadores como números en una hoja de cálculo, me dijo. Me hizo prometer que intentaría encontrar un comprador que mantuviera el nombre Henderson Industrial y conservara nuestro programa de beneficios para empleados. Esa conversación cambió todo mi enfoque de la adquisición. En lugar de centrarme puramente en los términos financieros, reestructuré la propuesta para enfatizar el compromiso de Vargas Holdings de mantener Henderson Industrial como una subsidiaria independiente, preservando tanto el nombre de la empresa como los beneficios existentes para los empleados. Al mismo tiempo que se brindaban oportunidades de crecimiento y expansión. Eduardo se mostró inicialmente escéptico cuando presenté esta estrategia durante nuestra reunión del viernes por la tarde. Esencialmente estamos aceptando limitaciones que nuestros competidores no aceptarán, señaló, estudiando la propuesta que había esbozado. Eso podría ponernos en desventaja si ofrecen precios de compra más altos. No si la familia Henderson valora el legado por encima de las ganancias máximas, respondí, extendiendo mi investigación sobre las prioridades de toma de decisiones de la familia. Rebecca Henderson es la principal responsable de la toma de decisiones, y está motivada por honrar los deseos de su padre más que por maximizar su herencia. Nuestra propuesta nos posiciona como el comprador que preservará lo que Robert Henderson construyó en lugar de desmantelarlo para obtener piezas. Eduardo revisó mi análisis durante varios minutos, luego levantó la vista con el tipo de expresión que había aprendido a reconocer como su rostro de pensamiento estratégico. ¿Me recomiendas competir en valores en lugar de en precio?, dijo lentamente. Recomiendo competir en entender lo que los vendedores realmente quieren lograr, corregí. Rebecca Henderson tiene suficiente dinero de seguro de vida de su padre para vivir cómodamente independientemente del precio de venta. Lo que no tiene es tranquilidad sobre traicionar su legado. La estrategia funcionó mejor de lo que me había atrevido a esperar. Cuando presentamos nuestra propuesta el miércoles siguiente, Rebecca Henderson llamó personalmente a Eduardo en menos de 24 horas para programar una reunión. Nuestros competidores habían presentado ofertas más altas, pero Vargas Holdings era el único comprador que había abordado las preocupaciones de la familia sobre la preservación de la cultura de la empresa y el bienestar de los empleados. La negociación final tuvo lugar un jueves por la tarde en la sede de Henderson Industrial en Pensilvania. Acompañé a Eduardo ostensiblemente como su asesora financiera, pero en realidad funcioné como la estratega principal de toda la adquisición. Rebecca Henderson resultó ser una mujer de unos 40 años que me recordaba a mí misma en algunos aspectos, inteligente, cuidadosa con las palabras y claramente más cómoda discutiendo negocios que participando en charlas triviales. Su hermano Tom, que había heredado las habilidades de ingeniería de su padre, participó en las discusiones técnicas mientras se sometía a Rebecca para todas las decisiones financieras y estratégicas. Su propuesta aborda preocupaciones que otros compradores ni siquiera reconocieron, dijo Rebecca mientras revisábamos los términos finales. Papá habría aprobado la forma en que han estructurado las protecciones para los empleados. Eduardo manejó la negociación con exactamente la combinación correcta de respeto y profesionalismo, reconociendo el legado de Robert Henderson mientras describía planes específicos para expandir las capacidades de la empresa bajo la propiedad de Vargas Holdings. Me encontré genuinamente impresionada por su presentación. Eduardo claramente había dedicado un tiempo considerable a comprender las prioridades de la familia Henderson, y su compromiso de preservar la cultura de la empresa parecía auténtico en lugar de manipulador. El trato se cerró 2 semanas después con apretones de manos y contratos firmados que convirtieron a Henderson Industrial en una subsidiaria de propiedad total de Vargas Holdings, operando bajo su nombre original con recursos ampliados y beneficios para los empleados preservados. Esta adquisición nos posiciona perfectamente para la expansión del mercado de energía renovable, me dijo Eduardo mientras celebrábamos con champán en su oficina. Las capacidades de fabricación de Henderson, combinadas con nuestra red de distribución, deberían generar ganancias que superen nuestras proyecciones en 18 meses.
Levanté mi copa, genuinamente satisfecha con el resultado. Salud por el pensamiento estratégico y por entender lo que la gente valora realmente. Salud por trabajar con una consultora que ve oportunidades que otras personas pasan por alto, respondió Eduardo, y su tono llevaba una calidez que iba más allá del aprecio profesional. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en solo 3 semanas. La adquisición de Henderson había sido el tipo de proyecto complejo y de alto riesgo que me recordaba por qué amaba el trabajo de consultoría. Más importante aún, había demostrado que mi asociación con Vargas Holdings estaba evolucionando hacia algo más sustancial que la gestión de crisis ocasional. Eduardo me había ofrecido un acuerdo de retención formal durante nuestra celebración, junto con una participación accionaria discreta en la adquisición de Henderson. Los términos financieros eran lo suficientemente generosos como para asegurar mi independencia indefinidamente. Si bien la relación profesional ofrecía oportunidades para trabajar en el tipo de proyectos estratégicos que encontraba más atractivos, lo que hacía que la situación fuera particularmente divertida era que Isabella había pasado esas mismas 3 semanas obsesionada con los arreglos de los centros de mesa y las listas de invitados. Completamente inconsciente de que su hermana socialmente torpe estaba orquestando la adquisición más grande en el imperio comercial de su futuro suegro. En exactamente 6 semanas, ella caminaría por el pasillo en la boda de Nochebuena que había planeado tan meticulosamente. Lo que ella no sabía era que la mágica recepción del País de las Maravillas invernal incluiría una revelación sorpresa que lo cambiaría todo. Capítulo 9. Noviembre se disolvió en diciembre con el tipo de energía frenética que siempre rodeaba los grandes eventos familiares. Los preparativos de la boda de Isabella habían alcanzado un crescendo de actividad que involucraba hojas de cálculo con códigos de colores, consultas de flores de emergencia y llamadas telefónicas diarias para confirmar detalles que ya se habían confirmado varias veces. Mantuve mi estrategia de disponibilidad útil combinada con invisibilidad estratégica, encargándome de la logística mientras evitaba los eventos que requerían una interacción social prolongada con las familias extendidas Morales y Vargas. El lunes trajo el almuerzo de damas de honor de Isabella, al que asistí a pesar de mi aversión general a los eventos centrados en la unión relacionada con la boda. El restaurante era uno de esos lugares que se especializan en ensaladas elaboradas y cócteles de champán, decorado para la ocasión con rosas blancas y cintas doradas que coincidían con el esquema de color de la boda de Isabella. Me encontré sentada entre la hermana de Mateo, Amanda, y la compañera de cuarto de la universidad de Isabella, Sara. Ambas parecían genuinamente agradables, pero ocupaban universos sociales completamente diferentes al mío. Amanda trabajaba en marketing de moda y hablaba con entusiasmo sobre los próximos desfiles de moda, mientras que Sara acababa de regresar de unas vacaciones europeas que proporcionaron material interminable para anécdotas dignas de Instagram. Katá, Isabella me dice que trabajas en finanzas, dijo Amanda durante el aperitivo. Eso debe ser fascinante. El interés cortés en su voz sugería que estaba entablando conversación en lugar de expresar curiosidad genuina, pero aprecié el esfuerzo. Puede serlo, respondí diplomáticamente. Trabajo principalmente con consultoría estratégica y reestructuración corporativa, como ayudar a las empresas cuando están en problemas. A veces, más a menudo, se trata de identificar oportunidades de crecimiento y expansión, preguntó Sara, haciendo una pausa en su descripción de una catedral en Barcelona. La conversación pasó a temas más seguros como la planificación de bodas y las tradiciones navideñas, lo que me permitió retirarme a mi papel preferido de observadora interesada. Observé a Isabella presidir en la cabecera de la mesa, radiante de felicidad y completamente en su elemento como el centro de atención. Lo que más me llamó la atención fue lo naturalmente que asumía que todos compartían su entusiasmo por los detalles de la boda y las tradiciones románticas. Isabella genuinamente no podía entender por qué alguien preferiría discutir el análisis de mercado a los arreglos florales, pero no era deliberadamente despectiva al respecto. Simplemente operaba bajo la suposición de que sus prioridades eran universales. El martes por la noche trajo la cena de ensayo formal en el club de campo, un evento que no pude evitar a pesar de mi preferencia general por reuniones más pequeñas. La sala privada del club había sido decorada para complementar el tema del País de las Maravillas invernal de la boda, con manteles blancos y plateados, candelabros de cristal y centros de mesa que lograban parecer a la vez elegantes y festivos. Llegué precisamente a tiempo, vistiendo un vestido azul marino que mamá había considerado apropiado pero no llamativo, y encontré mi asiento asignado en una mesa con varios miembros de la familia extendida y amigos de la familia.
La distribución de los asientos claramente había sido diseñada para separarme de la mesa principal donde Isabella, Mateo y ambos grupos de padres se sentarían. Eduardo y Regina Vargas se veían exactamente como los recordaba de la fiesta de compromiso de Isabella, pulidos, confiados y completamente tranquilos en situaciones sociales que requerían conversación grácil con extraños. Eduardo vestía un traje oscuro perfectamente adaptado, mientras que Regina había elegido un sofisticado vestido color borgoña que complementaba maravillosamente su cabello plateado. Lo que encontré más interesante fue observarlos interactuar con mis padres. Papá admiraba claramente la perspicacia empresarial de Eduardo y hacía preguntas informadas sobre las condiciones del mercado y las tendencias de la industria. Mamá parecía genuinamente encandilada por la combinación de calidez y sofisticación de Regina, discutiendo ansiosamente su participación compartida en varias organizaciones benéficas. La noche transcurrió exactamente como siempre ocurrían estos eventos, múltiples brindis, discursos cuidadosamente coordinados y la socialización cómoda que les resultaba natural a todos excepto a mí. Me las arreglé para dar respuestas apropiadas a la conversación de la cena mientras revisaba mentalmente el análisis de la fusión de Morrison Industries que presentaría la semana siguiente. Katá parece estar bien, escuché comentar a Regina a mi madre durante una breve pausa en la conversación. Isabella mencionó que se mudó a su propio lugar. Sí, encontró un apartamento encantador en el centro, respondió mamá, y pude escuchar el alivio sutil en su voz. Ha sido bueno para ella tener más independencia. El subtexto era claro, mi mudanza había sido buena para todos, reduciendo el recordatorio diario de mi fracaso en encajar perfectamente en las dinámicas sociales familiares. El padre de Mateo dio un breve discurso dando la bienvenida a Isabella a su familia, enfatizando los valores y tradiciones que ahora se compartirían entre las familias Morales y Vargas. Habló elocuentemente sobre la importancia de la asociación, el respeto mutuo y la construcción de algo juntos que fuera más fuerte de lo que cualquiera de las familias podría lograr por separado. Por Isabella y Mateo, concluyó Eduardo, levantando su copa de champán. Que su matrimonio sea la base para una vida de aventuras compartidas y éxito mutuo. Todos levantaron sus copas y bebieron por la felicidad futura de la pareja. Me encontré genuinamente conmovida por la calidez y sinceridad del brindis, incluso mientras me preguntaba qué pensaría Eduardo si supiera que la hermana de su nuera ya estaba jugando un papel importante en las aventuras comerciales de su familia. El miércoles transcurrió tranquilamente con los preparativos finales y una cena familiar que se sintió relajada en comparación con los eventos formales de días anteriores. Isabella parecía más tranquila ahora que las grandes fiestas habían terminado, aunque mantuvo sus listas de preparación detalladas y continuó revisando varios arreglos con la intensidad de alguien que gestiona una fusión corporativa. Todo va a ser perfecto, dijo mientras nos sentábamos en la cocina después de cenar, revisando su cronograma para el día siguiente. El pronóstico del tiempo es ideal. Las flores son exactamente lo que quería, y Regina dice que la finca nunca se ha visto más hermosa. Parece que será exactamente la boda que siempre has soñado, dije, queriendo decir eso sinceramente. Isabella me miró con una expresión que no pude interpretar del todo. Me alegro de que estés allí, dijo en voz baja. Sé que los eventos familiares realmente no son lo tuyo, pero significa mucho para mí que te estés esforzando. Por un momento, sentí un aguijón de culpa por el secreto que había estado guardando. Isabella merecía saber que su hermana socialmente torpe era en realidad una exitosa socia comercial de sus futuros suegros. Pero mañana no era el momento adecuado para revelaciones que pudieran eclipsar su día perfecto. No me lo perdería, le aseguré. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre la extraña ironía de mi situación. Mañana, asistiría a la boda de Isabella como el miembro de la familia que no encajaba del todo, observándola casarse en una familia cuyo imperio comercial yo había ayudado a orquestar desde las sombras. En menos de 24 horas, esa separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos estaba a punto de terminar de la manera más inesperada posible. Capítulo 11. La Nochebuena amaneció con exactamente el tipo de nevada de postal que Isabella había soñado para su boda de invierno. Me desperté temprano en mi apartamento, dándome tiempo extra para el viaje a la finca Vargas y el largo proceso de preparación que siempre requerían los eventos familiares formales. Mi vestido colgaba listo en mi armario, un midnight blue de seda que mamá me había ayudado a seleccionar durante una de nuestras raras y exitosas expediciones de compras. El color era lo suficientemente sofisticado para una boda de noche sin dejar de ser lo suficientemente discreto como para no desviar la atención de la novia.
Al mediodía, estaba vestida y conduciendo a través de la ligera nieve hacia la finca Vargas, ubicada en varios cientos de acres de campo prístino a unos 30 minutos de la ciudad. Había visto fotografías de la propiedad en varias publicaciones de sociedad, pero experimentarla en persona era genuinamente impresionante. La casa principal era un clásico colonial georgiano que había sido hermosamente mantenido y modernizado con buen gusto a lo largo de las décadas. Hoy, estaba decorada para Navidad con elegancia discreta, guirnaldas de hoja perenne en las columnas, luces blancas delineando la línea del techo y coronas enormes que flanqueaban la entrada principal. El efecto era mágico sin ser ostentoso. Los invitados a la boda comenzaban a llegar cuando me detuve en el área de estacionamiento designada, guiada por asistentes uniformados que gestionaban el flujo de tráfico con precisión militar. Reconocí varias caras de varios eventos sociales a los que había asistido con mi familia a lo largo de los años, junto con muchas personas que no conocía, que presumiblemente representaban a la familia extendida de Mateo y el círculo social de los Vargas. La ceremonia estaba programada para las 4 en el invernadero de la finca, que había sido transformado en un país de las maravillas invernal con flores blancas, cinta plateada y suficientes velas para crear una atmósfera genuinamente romántica. Encontré mi asiento asignado a varias filas detrás del altar, ubicado con otros miembros de la familia extendida y amigos de la familia. Isabella se veía absolutamente radiante cuando caminó por el pasillo del brazo de papá. Su vestido era una obra maestra de elegancia discreta, líneas clásicas, cuentas delicadas y una cola de catedral que lograba parecer atemporal y completamente moderna. El rostro de Mateo cuando la vio acercarse era exactamente lo que toda novia espera ver, adoración completa mezclada con alegría abrumadora. El cóctel siguió en el gran salón de la casa principal, donde los invitados se mezclaron mientras los novios posaban para fotos en varios lugares de la finca. Me situé cerca de una de las ventanas altas con vistas a los jardines, contenta de observar las dinámicas sociales mientras evitaba conversaciones prolongadas con parientes que solo veía en los principales eventos familiares. La recepción comenzó a las 7 en un salón de baile magníficamente decorado que había sido diseñado específicamente para el entretenimiento. Mesas redondas vestidas con manteles blancos y cargadores plateados rodeaban una pista de baile, mientras que las paredes estaban revestidas con árboles de hoja perenne adornados con miles de luces blancas. El efecto fue festivo y sofisticado a la vez. Encontré mi mesa asignada predeciblemente ubicada a una distancia apropiada de la mesa principal donde se sentarían Isabella y Mateo con sus padres y miembros del séquito de la boda. Mis compañeros de cena incluían a varios socios comerciales de Mateo y sus esposas, junto con algunos amigos de la familia que parecían lo suficientemente agradables para los requisitos de la noche. Eduardo Vargas se levantó para ofrecer un brindis mientras se servía la cena, y sus palabras capturaron exactamente el tipo de calidez y sinceridad que me había impresionado durante nuestras reuniones de negocios. Isabella, dijo, levantando su copa de champán, has traído alegría y risas a nuestra familia desde el momento en que Mateo mencionó tu nombre por primera vez. Esta noche te damos oficialmente la bienvenida como nuestra hija y no podríamos estar más encantados de que te unas a la familia Vargas. Los aplausos fueron genuinos y sostenidos. Isabella se veía absolutamente luminosa mientras aceptaba el abrazo de Regina y el beso de Eduardo en su mejilla. Y para Mateo, continuó Eduardo, tu madre y yo estamos orgullosos del hombre en el que te has convertido y emocionados de ver el futuro que tú y Isabella construirán juntos. Que su matrimonio esté lleno de la misma felicidad y asociación que ha bendecido a nuestra familia durante tantos años. Más aplausos. Mateo se puso de pie para reconocer el brindis y ofrecer sus propios agradecimientos a ambas familias por su apoyo y amor. Mientras la cena continuaba a través de varios platos acompañados de vinos cuidadosamente seleccionados, me encontré relajándome en el ritmo de la noche. La conversación en mi mesa fue una discusión inteligente y general sobre las tradiciones navideñas, los planes de viaje y los eventos actuales que evitaban temas controvertidos mientras seguían siendo lo suficientemente atractivos como para evitar silencios incómodos. Fue durante el servicio del postre que todo cambió. Regina Vargas había estado circulando entre las mesas, agradeciendo con gracia a los invitados por asistir y compartiendo breves conversaciones que hacían que todos se sintieran apreciados. Cuando llegó a nuestra mesa, saludó a los socios comerciales de Mateo con la calidez de alguien que los había conocido varias veces en varios eventos de la empresa. Señor Andrade, le dijo al hombre sentado frente a mí, espero que esté disfrutando de la noche. Eduardo mencionó que ha sido particularmente útil con el proyecto de adquisición de Henderson. Ha sido un placer trabajar en un trato tan exitoso, respondió el señor Andrade.
Su asesora estratégica ciertamente sabe cómo estructurar adquisiciones complejas. La sonrisa de Regina se amplió con obvio orgullo. Hemos sido extremadamente afortunados de encontrar una experiencia de consultoría tan excepcional. La señorita Morales ha sido invaluable en el desarrollo de nuestra estrategia de expansión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante lo que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo unos segundos. Los ojos de Regina se movieron de Andrade hacia mí, y vi su rostro cambiar cuando el reconocimiento apareció. Señorita Morales, repitió lentamente, su voz apenas audible por encima de la conversación ambiental y la suave música de jazz. Felicidades por una boda tan hermosa. Regina me miró fijamente por un momento más, su compuesta máscara social se deslizó lo suficiente como para revelar una genuina confusión y una comprensión que amanecía. Disculpe, dijo débilmente, dándose la vuelta de nuestra mesa y caminando rápidamente hacia donde Eduardo estaba de pie cerca de la cabecera. La vi acercarse a su esposo, hablando en voz baja pero con urgencia en su oído. El rostro de Eduardo pasó por varias expresiones mientras procesaba lo que fuera que ella le estuviera diciendo, confusión, sorpresa y luego algo que parecía comprensión mezclada con incredulidad. Ambos se giraron para mirarme. Los ojos de Eduardo se encontraron con los míos a través del salón de baile abarrotado, y en ese momento, la separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos desapareció para siempre. La revelación que había estado esperando durante meses finalmente estaba sucediendo, pero no en absoluto de la manera en que me la había imaginado. Capítulo 12. Los siguientes minutos pasaron en una extraña suspensión del tiempo. Eduardo y Regina se quedaron juntos cerca de la mesa principal, hablando en tonos apagados pero animados, mientras miraban ocasionalmente en mi dirección. Otros invitados continuaron comiendo postre y charlando sobre planes navideños, completamente inconscientes de que se estaba desarrollando una revelación que lo cambiaría todo. Permanecí tranquila, terminando mi champán y respondiendo apropiadamente a la conversación de la mesa de la cena mientras me preparaba internamente para cualquier confrontación que estuviera a punto de ocurrir. La anticipación que había mantenido durante meses finalmente se estaba resolviendo, y me sentía sorprendentemente tranquila al respecto. Eduardo se excusó de la conversación que estaba teniendo con papá y caminó decididamente por el salón de baile hacia mi mesa. Regina lo siguió unos pasos detrás, su expresión social compuesta firmemente de nuevo en su lugar, pero sus ojos aún reflejaban la conmoción del descubrimiento. Señorita Morales, dijo Eduardo cuando se acercó. Me pregunto si podríamos tener una breve palabra en privado. Por supuesto, respondí, poniéndome de pie y alisando mi vestido. Solo un momento, les dije a mis compañeros de cena, quienes asintieron cortésmente sin ninguna indicación de que notaran las corrientes subterráneas de lo que estaba sucediendo. Eduardo y Regina me guiaron a través de la entrada lateral del salón a una sala de estar más pequeña que había sido decorada para Navidad, pero permaneció vacía durante la recepción. Regina cerró la puerta detrás de nosotros, y por un momento, los tres simplemente nos quedamos en silencio. Eres la hermana de Isabella, dijo Regina finalmente, su voz con una nota de perplejidad. Lo soy, confirmé simplemente. Eduardo se pasó la mano por el cabello, un gesto que sugería que estaba luchando por reconciliar información contradictoria. La consultora que salvó nuestra empresa, dijo lentamente. Que estructuró la adquisición de Henderson, que desarrolló toda nuestra estrategia de expansión, es la hermana de Isabella, la hermana que es demasiado torpe socialmente para la cena de Navidad familiar, terminé por él. Sí. Regina se dejó caer en una de las sillas antiguas de la sala, mirándome como si fuera un acertijo que no podía resolver. Pero eres brillante, dijo, pareciendo hablar sin pensamiento consciente. El análisis financiero que proporcionaste, las recomendaciones estratégicas, la forma en que manejaste las negociaciones de Henderson, eso requirió una experiencia y sofisticación extraordinarias. Lo hizo, acordé con sencillez. Eduardo comenzó a pasear entre las ventanas y la chimenea, claramente tratando de procesar información que contradecía todo lo que pensaba saber sobre nuestras respectivas identidades. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. Cuando tus padres te describieron como... Cuando dijeron que eras vergonzosa, socialmente inepta, propensa a hacer sentir incómodos a tus invitados, suministré, porque no se equivocaban del todo. Soy torpe en las cenas y eventos benéficos. Hago preguntas que hacen sentir incómoda a la gente.
No soy particularmente buena en las charlas triviales o la actuación social. Regina levantó la vista de su silla con una expresión de comprensión repentina, pero no era lo mismo que ser incompetente, dijo en voz baja. No lo es. Pero durante la mayor parte de mi vida, mi familia ha tratado la torpeza social y la competencia profesional como mutuamente excluyentes. Me moví para pararme cerca de la chimenea donde las fotografías familiares que datan de varias generaciones creaban una línea de tiempo visual de la historia familiar Vargas. Tus padres no tienen ni idea, dijo Eduardo, y no fue una pregunta. Ninguna en absoluto. Saben que hago consultoría financiera, pero asumen que es un trabajo a pequeña escala que paga adecuadamente, pero que no es particularmente significativo. Nunca han pedido detalles sobre mis clientes o proyectos. Regina se puso de pie de repente, comenzando a pasear en un patrón que reflejaba el movimiento de su esposo. Esto es extraordinario, dijo, hablando más para sí misma que para nosotros. Todos estos meses hemos estado trabajando con esta brillante consultora estratégica, elogiando su perspicacia y dependiendo de su experiencia, y ha estado aquí mismo, en nuestra familia extendida. La ironía no se me ha escapado, admití con una leve sonrisa. Eduardo dejó de pasear y se volvió para enfrentarme directamente. Podrías habérnoslo dicho hace meses. Podrías haber revelado la conexión y transformado cómo te ve tu familia. ¿Por qué mantener la separación? La pregunta que había estado esperando y una que me había respondido a mí misma muchas veces durante el último año. Porque quería saber si podía tener éxito enteramente por mis propios méritos, dije simplemente. Quería construir algo que no tuviera nada que ver con las conexiones familiares o la actuación social o encajar en las expectativas de otras personas sobre quién debería ser yo. Regina y Eduardo intercambiaron una mirada que sugería que estaban comenzando a comprender todo el alcance de lo que había logrado. Salvaste nuestra empresa, dijo Eduardo en voz baja. No como hermana de Isabella o como alguien con conexiones familiares, sino como socia estratégica que vio oportunidades y soluciones que otros pasaron por alto. Lo hice, confirmé. Regina caminó hacia la ventana con vistas a los jardines de la finca, donde la nieve seguía cayendo suavemente sobre los terrenos perfectamente mantenidos. Tus padres, dijo sin darse la vuelta, no tienen ni idea de lo que se han perdido, ¿verdad? No, dije simplemente, no lo tienen. Eduardo carraspeó, y cuando lo miré, su expresión había cambiado de confusión a algo parecido al respeto mezclado con asombro. La recepción de la boda de Isabella probablemente no es el lugar apropiado para esta conversación, dijo formalmente. Pero quiero que sepas que descubrir esta conexión no cambia mi evaluación de tus capacidades profesionales. Si acaso, aumenta mi respeto por lo que has logrado. Lo aprecio, respondí sinceramente. Regina se giró desde la ventana, su compostura social totalmente restaurada, pero sus ojos aún brillaban con las implicaciones de lo que había aprendido. Deberíamos volver a la recepción, dijo con practicidad. La gente notará si estamos fuera demasiado tiempo. Mientras nos preparábamos para salir de la sala de estar, Eduardo hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Señorita Morales, Catalina, dijo, usando mi primer nombre por primera vez en nuestra relación comercial. Espero que esta revelación pueda permanecer privada hasta que decidas cómo quieres manejarlo con tu familia. Gracias, dije, genuinamente agradecida por su discreción. Mientras caminábamos de regreso al salón de baile, sentí que el peso de meses de secreto se levantaba de mis hombros. La separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos había terminado, pero no en la confrontación dramática que a veces me había imaginado. En cambio, había sucedido en silencio, con dignidad intacta y respeto preservado en todos los frentes. La celebración de la boda de Isabella continuó a nuestro alrededor mientras regresábamos a nuestros lugares respectivos. Los novios estaban bailando su canción elegida mientras los invitados miraban con el tipo de aprecio sentimental que hace memorables las recepciones de bodas. Pero todo había cambiado. Eduardo y Regina ahora sabían que el miembro de la familia que consideraban demasiado vergonzoso para la cena de Navidad era en realidad el socio estratégico que había construido su imperio comercial. Y yo finalmente sabía que mi éxito no había requerido cambiar quién era. Simplemente había requerido encontrar personas que valoraran lo que realmente podía lograr. La hermana pequeña, que siempre había sido la excepción en su propia familia, había descubierto que era exactamente quien debía ser.